trago de esta botella, trago amargo que envenena. What up, hey, la escuela, Guanaco, man. Motherfucking 40 en la casa, en Macufa y entrañas. La unión hace la fuerza. Ecua 593, rap Ecua 593 en el área. Bienvenidos a La Combi Completa, el podcast donde viajan las historias latinas a través de los personajes que entrevistamos, que cruzan los charcos y que hoy día nos acompañan. Yo soy Jairo. Y yo soy Israel. Hoy tenemos dos invitados que convirtieron la pasión por el fútbol en una familia dentro y fuera de la cancha. Ecuatorianos viviendo más de 20 años en Londres. Ahora con su equipo Equinoxial Fútbol Club. Con ustedes, Juan y Dani Endara, ¿verdad? Son hermanos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, amigo. Muy bien, amigo. ¿Cómo estás? Cinco. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bien. A ver, preguntas. Cuéntanos, ¿en qué les podemos Yo les voy ayudar? Te voy pivoteando ya. Déjame, yo también te pivoteo ya. Empieza, amigo. Pregunta seria. Comencemos con Juan. ¿En qué Titanic llegaste a Londres? ¿Por qué 20 años dan para tremenda novela, no? A ver, 30 años. casi 30 años. Sí. Casi 30 años. Llegamos en 1997, en junio. Pues la verdad, mi mamá se cansó de que no hagamos nada en Ecuador. Mi papá vivía acá. Y ella pues vio un mejor futuro para nosotros aquí. Porque la verdad ya como mi mamá y mi papá se separaron, mi mamá se quedó con toda la empresa y etcétera. Se dedicó al trabajo y nosotros pues la verdad pues, yo me acuerdo que del último año que estuve allá fui al colegio creo que la mitad del tiempo y la otra mitad no fue. Entonces ¿trabajabas? No trabajar nada, me pasaba en el carro de mi papá, sacaba el carro, casi no iba al colegio, o sea, nos dimos una buena vida. ¿Quién es el mayor? Yo soy el mayor. Y mi mamá dijo, no, aquí estos pelados se van a perder. Y mi papá vino acá, mi papá se asiló en el 96. Y cuando estuvo estable, pues mi mamá le dijo, ¿sabes qué? Se van los pelados para allá. Llévatelos, por favor. Entonces, en el 97, un cambio súper brusco. No teníamos el lenguaje, no teníamos la cultura. Y es algo de lo que ahora suponte nuestro trabajo comunitario en sí, porque es un trabajo comunitario a veces, es enfocar a los jóvenes, niños o adultos también que vienen al equipo, que se orienten, ¿me entiendes? Que tengan a dónde ir, que sepan más o menos las reglas, cómo es el trabajo, cómo les tienen que tratar, qué es lo que tienen que hacer. Porque cuando nosotros llegamos, pues no teníamos una guía, no teníamos a nadie. No entendíamos ni la lengua. Muchas veces nos robaban, íbamos a trabajar y no nos pagaban. Una anécdota, suponte cuando recién llegamos. Mi papá trabajaba en construcción, ¿no? Y claro, nosotros al principio pasábamos solos en la casa, cogíamos literal el bus a donde nos lleve a conocer. Y un día mi papá dice, hablé en el trabajo, vamos los tres. Nosotros, chévere. A trabajar. A trabajar. Yeah. A trabajar en la construcción, imagínate. Y nosotros contentos porque estábamos una con mi papá haciendo cosas, bla, trabajando. Y no nos dimos cuenta sino hasta años después que nunca nos pagaron. Porque, digamos, mi papá en ese tiempo ganaba 300 libras a la semana que te pagaban. Le pagaban 310 por la ayuda de los dos más. De verdad. Y trabajábamos, ¿entiendes? Y esta es una compañía, son compañías grandes de construcción. Pero nosotros, como decimos, o sea, una bobos, ingenuos, sin asesorías ni nada, simplemente nunca nos pagaron. ¡Qué loca! Y nosotros trabajamos ahí. Oye, pero a ver, vamos un poquito en orden. Estaba en Ecuador, ¿en qué colegio? Yo estuve en el Mejía. ¿En el Mejía? Sí. Ah, Sí.
también. Hombre pensante. Mucha afinidad a ti, Jairo. Sí, sí. Sí, yo también estuve en el Mejía. Sí. Sí. Pero me expulsaron. ¿Y qué pasó? Me tocó irme de castigo, me pusieron en el Manuela Cañizares. Que, En la noche. No, No, en el no, día. no. el día. En ese tiempo el Manuela empezó, yo era la primera promoción de mixto. El mixto. Ah. Entonces en el Manuela empecé, me hice muchos amigos con los cuales estoy hasta ahora en contacto. Y sabes, fue un cambio también difícil. Loquísimo, claro, de Mejía al Manuela. Pero ¿y por qué te expulsaron? Por loco. Estabas lanzando bombas ahí dentro del curso. Algo así, No. algo así. Algo así. ¿Y de qué barrio son? Pues vivimos en Solanda, en el sur. Todo, o sea, no son familia tuya por si acaso. ¿Tú de dónde? Yo nací en el centro por San Juan el Tejar. Ah, sí, ok. también tenemos familia en San Juan. nosotros, sí. Ah, buenísimo. Y de ahí vinieron a Inglaterra, a Londres. ¿En qué barrio primero fue el que llegaron? Primero vivimos en Brixton. Llegamos a la casa de una tía muy querida que en paz descanse, en Brixton. Y, sabes, nosotros veníamos con una expectativa distinta. Porque tú sales y allá en Ecuador ves las películas, la tele, los gringos, los blancos, tales. Nosotros salimos del underground en Stockholm. Desde el underground. Del metro. Ya. Salimos del subterráneo y salimos en Stockwell. Y creo que salían de una iglesia de somalíes. Ya. Y habían como 100 negritos alrededor. Y nosotros nos quedamos viendo ahí. ¿Y esto es Londres? Sí, Llegamos a Londres o África. Le digo, ¿dónde estamos, man? ¿En Sí, qué parte sí. de África nos trajiste? Me dice, no, papi, es que aquí es así, hay una iglesia y tales. Y nos empezó porque, ¿sabes? Ya no sabes nada de las otras religiones, de las personas, tales, cómo se visten y todo. Nosotros súper extrañados el primer día. Y nos fuimos donde una tía que, como te digo, nos recibió con KFC. Entonces, riquísimo. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y cuál fue tu primer choque cultural? Su primer choque cultural. Ese, salir del metro y encontrarse. A ver, yo suponte, cuando yo llegué, mi tío vivía aquí, el hermano de mi mamá, el hermano menor, y él pues ya iba al colegio, ya estaba estudiando y me dijo, pues como llegamos en el verano, me dijo, mira, hay cursos de verano donde tú puedes ir y como yo ya tenía 17 años, me dijo, vamos, te inscribo y bueno, fui con él. Mi primer choque cultural fue entrar a una aula donde hay gente de todo el mundo. Italiana, Somalia, África, España, Colombia. En la clase en la que yo estaba había de todo. Y claro, tú no puedes comunicarte. Aparte de la gente que habla o italiano o español. Que habían dos en el curso en el que yo estaba, en el verano ese, habían dos chicas, una colombiana y una italiana. Entonces con ellas un poco, ¿me entiendes? Como que... ¿Cuál fue tu novia? Las dos. Sí, tuve muchas novias, muchas. Y bueno, entonces en eso tú entras y hay mucha gente alrededor tuyo, pero no puedes hablarles. Ya, claro. ¿Entiendes? Entonces ahí es cuando tú empiezas a decir, pues de verdad estoy en otro mundo. Y bueno, ya una vez que pasó todo eso, supongo, igual nos estaban contando detrás de cámaras que estudiaron aquí, ¿verdad? Sí, claro. O sea, suponte, pienso, a ver, lo que dijo mi hermana, en Ecuador no hacíamos mucho, pero la intención era venir por un verano, tal vez por un año, a aprender inglés. Esa era nuestra intención. Imagínate que cuando nosotros llegamos aquí al aeropuerto, nos dicen, ¿y qué vienen a hacer? Nosotros, estudiar. Me dicen, ok, papeles de la escuela. No sé, no sabemos dónde mi papá nos va a poner. Entonces, ¿cómo viene? O sea, era un problema. Casi me arrestan, imagínate. ¿Sí? Wow. Sí. Porque nos dijeron, a ver, el vuelo tenía que llevar a Heathrow, pero llevar a Gatwick. Nos dicen, ok, esperen aquí hasta que venga su papá, porque los dos éramos menores de edad, ¿entiendes? Y mi hermano, preocupado de las maletas, me dice, man, anda, vete las maletas. Y claro, ya no había nadie. Yo me fui, cogí las maletas y las regresé conmigo. Pero no me di cuenta que ya entré al Reino Unido. Y entré ilegalmente porque no me estamparon el pasaporte ni nada. O sea, yo ya entré y fui aquí, me metieron una requentiza. Claro. Vino un traductor y me dijo que la próxima que haga eso me arrestan y cosas así. Wow. Entonces, ahí igual te das cuenta de muchas cosas, ¿no? En Ecuador es mucho más relajado, ¿sabes? Claro. Entonces, sí, pasó eso. Y bueno, como te decía, la intención era corto tiempo, estudiar inglés y volver. Pero una vez aquí ya nos dimos cuenta que aprendemos un poco de inglés
Bueno, mi hermano hizo un curso de verano por inglés, pero después ya hizo ya un diploma, ¿entiendes? Entonces el diploma son 2 años, yo también empecé, después de un año empecé yo a estudiar, igual otro diploma, entonces dijimos que bueno, vamos a acabar los diplomas, y mi mamá dijo lo mismo, ¿no? Acaban los diplomas, y una vez que acabamos los diplomas teníamos la oportunidad de ir a la universidad. Entonces dije, mamá, ok, De cabeza. Ya de una Sí, vez. claro. Ya estás ahí de una vez. Sí, y bueno, entonces eso fue ya el 2000. Ahí es cuando ella vino, sí. Ella vino para acá. Entonces ella ya decidió unirse porque, como te digo, al principio era algo de cambiar ambiente para venir y aprender inglés, pero después ya nos cambió la vida prácticamente. Entonces aquí está ahora toda la familia. Sí, papá, mamá, hijos, sí. Tenemos varios tíos también. Sí. Ah, bueno. Supongo que a lo largo de su vida han tenido algunas entrevistas de trabajo, ¿no? Y vamos a asimilar que estás en una entrevista de trabajo y siempre es la típica pregunta, tell me about yourself. Entonces, tell me about yourself. Uf, ¿profesionalmente o...? Sí, o sea, hay un Spanglish, pero ya así como te venderías profesionalmente. Sí, profesionalmente, suponte, yo tuve la fortuna de ser contratado por compañías importantes. A veces al principio casi trabajé para una compañía que se llama Casanova Capital, suponte, y me decían que mis amigos en la City, que después ya conseguí, me decían que ellos nunca escucharon de un latino, y de verdad, yo era el único que trabajaba ahí. Me dice, ¿sería que era por...? En Canary. No, en la City. Y me dice, ¿será por hacer el tic de la etnicidad? ¿Será el sereno, hermano? Pero por suerte estuve ahí, ¿entiendes? Conocí a gente muy, muy importante, manejábamos el dinero de la familia real, manejábamos de la segunda familia real, que son los Beckhams. Los conocí varias veces. Qué chévere. Entonces, suponte cosas así Que se note su pasión por el fútbol. Sí, después trabajé para Bank of America Merrill Lynch en Canary Wharf. Okay. Después me fui a Lloyds, fui el director más joven de Lloyds. Llegué ahí con 29 años y meses. Entonces me reportaba a los 30 años, tenía reportes al board de directors y cosas así. Uy, chicas, quitarán de ahí. Sí, entonces estaba en una muy buena trayectoria profesionalmente. Pero después me fui a Ecuador hace 11 años por 6 semanas y me di cuenta que lo que me estaba perdiendo, ¿entiendes? Estaba perdiendo el tiempo con mis hijos. Tus hijos estaban allá. No, estaban Aquí, ok. Claro, pero yo era como un extraño porque salía, por decirte, 6, 7 de la mañana, volvía a 10 de la noche. Businessman. Es workaholic. Claro, workaholic, porque te toca, ¿entiendes? Por las responsabilidades, por todo eso, y por eso, como te digo, mi carrera estaba muy bien. Pero en ese tiempo me di cuenta de eso y mis niños eran pequeños, todavía tenían 5 años, 7, y me di cuenta que yo me perdí mucho de eso, ¿entiendes? Entonces decidí renunciar. Y empecé a trabajar en fintechs, que es mucho más... flexible el horario. Y que además ahora está in. ¿Y tú? Yo, igual que Dani, yo también trabajé en la industria, hice bastante agencia. Yo trabajé para una agencia y cuando yo empecé, empecé en una agencia bien pequeñita en la que me pagaban justo para comer y para transportarme y hacía contenido. Hice eso como un año. Sí, hacía de todo el contenido. Empezaba, en este tiempo te estoy hablando de los early 2000s. En los early 2000s el contenido era, te mando un text, pagas $1, recibes una imagen o un ringtone, cosas así. Entonces yo hacía eso. Wow. Esos mensajes que mandan un mensaje al 95. Los que parecían spam. Eso. Entonces trabajé con una compañía que al final pues terminó de ser de estas en que solamente se aprovechaban del usuario, ¿entiendes? Pero como yo no sabía, pues yo hacía mi contenido, hacía mi trabajo, me pagaban al fin de mes, me empezaron a subir de puesto, a subir de dinero también, cogí bastante experiencia, estuve 1 año y medio. Pero ya después, cuando me di cuenta, fue un poco tarde también, porque ya empecé no solamente a hacer contenido normal, sino ya de adulto.
Entonces, y claro, venían las agencias adultas y me decían, este es el contenido, tenemos que hacer este site. O sea que tú ya incursionaste en OnlyFans en Sí, los 2000. En los 2000, sí. Bien temprano. Ya. Y claro, ¿me entiendes? O sea, en el equipo que ha sido como nosotros, una familia, ¿no? Uno dice, te decía, bueno, ¿y qué estás haciendo? Y yo les decía, estoy haciendo contenido adulto. Yo quiero tu trabajo. Decía, no. ¿Eras actor? No. Ah, Hacía el contenido. Ahí donde le ven. Manejaba el contenido. Sí, y de ahí ya, o sea, no, empecé a ver que a veces eran muchos problemas porque ya la compañía empezó a crecer tanto que tenían ya problemas con el gobierno, ¿me entiendes? El gobierno aquí es, si tú tienes, yo qué sé, una persona le llega un mensaje y tú le estás estafando 5 libras al mes, esa persona se va a cansar y te empieza a hacer un caso y ese caso pues ya llega a la compañía, llega a los abogados y, o sea, eso se mantenía al borde, ¿me entiendes? Nosotros no veíamos eso hasta que ya se empezó a ver, entonces dije, no, de aquí me voy. ¿Y a viralizar el contenido? Sí. Y se llevó todo el contenido. Sí. Entonces de ahí, pues, luego de eso, fui a algunas agencias, trabajé en muchas cosas, hasta que encontré una agencia en la que empezaron a hacer aplicaciones y ahí pues ya yo hacía la arquitectura, hacía los diseños, parte de la programación. Y ahí pasé como 7, 8 años, hasta que igual, como dice mi hermano, había días que estaba hasta las 2 de la mañana porque yo era un service manager. Entonces como service manager ya era parte de los directores igual, porque cuando yo empecé la agencia éramos 8 personas y cuando yo dejé la agencia éramos 200 personas. Como el lobo de Wall Street. Sí, así. Entonces vas creciendo y iba pasando. Suponte, primero empecé en la producción, luego fui a Project Management, después de Project Management fui a Technical Management, después de Technical Management era Systems Architect, y después de Systems Architect me tocó el Service Management. Y era parte de, o sea, siempre fuimos creciendo. Hasta que, claro, un día teníamos tickets para un concierto en Hyde Park. Y era The Who, era ese el concierto de Who, ok. Sí. Y en medio del concierto, 12 de la noche, me dicen tenemos un problema. Y claro, nosotros estábamos frente a frente con el Palacio, nuestra oficina. Entonces, el Hyde Park a mi oficina era 10 minutos caminando. Me senté hasta las 2 de la mañana, medio Pluto, a trabajar, vieja, con mi esposa. Y dije, no, esta no es vida, man. Y de ahí empecé a cambiar, dije, no. Hicimos algunas compañías, con Dani hemos hecho muchas cosas aquí. Y decidimos, pues, darle más tiempo, porque yo ya en ese tiempo, mi hijo tenía 4 años, mi hija estaba a punto de nacer. Entonces dije, no, estamos perdiendo el tiempo y estás perdiendo la vida. Ya, claro. Porque el trabajo aquí, o sea, te da muchos beneficios, pero también quita bastante tu tiempo. Y tu tiempo con tu familia, sobre todo. Vamos a ver. O sea, ya toparon como que la parte de escalar en empresas bastante reconocidas, bastante grandes. ¿Qué órgano tengo que vender para poder llegar allá? Ahora es mucho más abierto, o sea, es mucho más fácil. En mi parecer, suponte, a mí me benefició mucho mi experiencia que tuve, que te dijimos que hice un sandwich degree. Entonces yo tuve la fortuna de que conseguí un trabajo en una compañía muy alta y me dieron en ese tiempo lo que sea experiencia real, ¿entiendes? Estaba envuelto en el comité de inversiones, cosas así. Entonces cuando yo salí tenía ahí un poco de experiencia y a la semana fui porque sabes, de graduado te pagan lo que te pagan. Claro. Pero fui a una entrevista y me dijeron, tienes la experiencia de exactamente lo que estamos buscando, entré de una. Y después de casa no fue algo parecido, que fui a una entrevista y me entrevisté con la que era mi jefa, que se iba de maternidad. Y me llamó para el siguiente día a entrevistarme con el que se quedaba a cargo y nos quedamos muy bien. Entonces suponte, yo pienso que fuera del lado profesional, y tal vez este es un consejo para todo el mundo, ¿no? Y yo he hecho seminarios para esto con ciertas embajadas, con la Embajada de Colombia mucho.
por decirte que me dicen, ok, ¿cómo llegaste tú a donde llegaste? ¿No? Le digo, verás, para empezar, si es que te llaman a una entrevista es porque tu CV ya dice lo que tú quieres decir, ¿no? O sea, tu experiencia. Entonces, el CV para mí es súper, súper importante. Tiene que captivar tu esencia. ¿Entiendes? Suponte, pero tienen que tratar de ser únicos, porque todo CV dice soy trabajador, soy organizado, soy puntual, pero demuéstrame cómo. Tiene que ser original, o sea, lo que tú eres. ¿Entiendes? Tú no le vas a decir, he corrido una maratón y no has hecho ni una cuadra de la esquina. O sea, tienes que ser lo más original a lo que es tu personalidad, porque a ver, en un trabajo profesional lo que ellos quieren es que seas tú. Sí. ¿Qué vas a traer tú como persona a nuestro environment? Eso sería, suponte, tu CV ya dice tu lado profesional. Y si es que te están llamando en entrevista es porque ya vieron algo. Ya vieron que tienes más o menos la experiencia. Lo que necesitas. Y algo que puedes aprender, te enseñarán. ¿Entiendes? Entonces eso no hay problema. Entonces el CV ya, si es que ya tu CV está hecho y te llamaron a una entrevista, ya estás como medio pie adentro. Ahora, el siguiente pie es tu personalidad. Porque suponte, y yo le digo ahora como se dice hiring manager, suponte, yo no quiero trabajar con alguien que encuentro raro, alguien que me encuentre aburrido, alguien que me caiga mal, ¿entiendes? Y he tenido tipos de todo, de todo. Yo en mi vida he hecho siquiera unos 300 interviews de trabajo. Sí. Y hay personas que, suponte, yo pienso que soy una persona normal, corriente, ¿entiendes? Y hay personas que te vienen súper extravagantes o súper confidentes, o sea, al sentido que son cocky. Sí. ¿Cómo se dice? O sea, sería como que... Arrogantes, eso sí. es. Arrogantes. Entonces, suponte... Sábelo todos. Supuestamente sábelo todos. Me pasó unas veces, suponte que llegan y me dicen, ¿quieres que haga esto? Claro, yo puedo hacer esto. Bla, bla. Y hay veces que te dicen cositas que no son. Tú tienes que darte cuenta que la persona que está al otro lado de la mesa sabe más que tú. Porque tú vas a trabajar para él. ¿Entiendes? Entonces, él ya sabe lo que tú vas a hacer y si es que tú lo hiciste de otra manera o supuestamente te vas en una tangente y estás hablando de boberías por tratar de impresionar, está mal, ¿entiendes? Claro. Entonces, lo que yo diría siempre en una entrevista y siempre les digo es, sé tú, porque también tú vas a pasar con esta persona todo el día. Yo paso en el trabajo más tiempo que paso en casa, ¿entiendes? Entonces, suponte si tú y yo trabajamos juntos, paso más tiempo contigo que con mi esposa. Claro. Entonces no voy a pasar, no quiero pasar con alguien que me caiga mal, alguien que no esté igual, otra cosa, que no esté limpio. Porque hay un dicho, ¿no? Como te ven, te tratan. Entonces, si no vas bien presentado, no vas limpio, no necesariamente tienes que, ahora a lo que vayas, no necesariamente tienes que ir de terno y corbata tampoco. Tienes que saber la cultura de la compañía. Formal y limpio, ¿no? Formal y limpio, sí. A ver, pero en esto sí voy a interrumpir porque eso es el sistema bancario. Yo vengo de un sistema digital. En las empresas en las que yo he trabajado, mientras más relajado entras, la persona puede ser un genio, ¿entiendes? Y claro, Dani y yo hemos hecho también muchos estudios psicológicos, cosas en las que cuando tú vas subiendo, tienes que ir leyendo y tienes que ir, ¿me entiendes?, llenando ciertos requisitos mientras vas subiendo en tu empresa. De cargos, sí. Te van a ir diciendo, ok, este man puede porque esto. Entonces le vamos a subir. En mi mundo, yo era, al último de los trabajos que yo hice, manejaba muchos codificadores, programadores. Y esta gente es muy diferente a lo que nosotros decimos normal. ¿Entiendes? Son muy introvertidos o muy extrovertidos. Son muy fuera de lo que tú piensas o hay que sacarles palabras con cuchara. Entonces ellos se van a lo técnico. Entonces mis interviews, o cuando yo estaba... Más técnica. Cuando yo estaba entrevistando a alguien, a mí me tocaba hacerles preguntas técnicas, muy técnicas. Y ya después lo extrovertido o introvertido, pues yo me identificaba, tenía que identificarme porque yo era así. Yo de niño era muy introvertido, o sea, muy callado, muy en mí mismo, o sea... Nunca has ido a la tienda a fiar. Sí, supongo, o sea, y me daba vergüenza de todo, o sea, a mí no me gustaba. Sí. Vos eres el menor, ándate. Sí. Y te tocó. Me tocaba, claro. Entonces, cosas así.
¿entiendes? Pero uno se identifica y a ti te van subiendo también, te van ascendiendo porque tú vas, como decir, pasando esas etapas de tu vida. Puedes manejar gente. Y puedes manejar gente que sea similar a ti o gente que sea al opósito también. En mi industria era así. Sí, suponte, me hiciste acuerdo de algo. Suponte, cuando yo fui al trabajo de la universidad, literal, me hicieron esto, me tiraron una spreadsheet con 10,000 rows y 50 columnas alrededor. Me dijeron, haz algo con esto. O sea, así, porque yo en mi CV puse que soy propio comercial, o sea, máster. Entonces me dijeron, haz algo con esto. Y yo, ahí me inventé unos gráficos y todas unas fórmulas, bla, que más o menos sabía. Pero claro, o sea, lo que yo pensaba que sabía un montón, no sabía nada. Sí. Pero bueno, hice algo. A mí me ha pasado eso en entrevistas. Tuve una entrevista ahí en Toyota. Y me lanzaron ahí, pago un Excel así inmenso. Y haz algo. Y yo como que, ok. Y claro, o sea, sí manejo bastante bien el Excel y comenzar. Pero, o sea, ese rato, la presión y eso, es como que se te nubla. Y es como que... Y ahora tienes que pensar rápido ese rato porque es una entrevista. Entonces ahí sí me ha pasado. Entonces yo lo que hacía, cogía esa misma approach y les daba su punto. Ya la primera parte, más o menos ya me caían bien. Pero decían y necesitaba un analista, por decirte. Entonces decía, ok, tomás algo con esto. Y 2 o 3 veces les regresaba a la media hora y no habían hecho nada. Estaban en Google viendo cómo hacer una pivot table, viendo cómo hacer una fórmula. Entonces les digo, gracias hermano, hasta aquí no nos quedamos. Entonces no hay cómo mentir mucho en tu CV. Ya, claro, sí, es verdad. Ok, y ya que estamos en confianza, ¿qué significa para ustedes tener la combi completa? En tres palabras. Los 3 platos. ¿Qué? No, la combi completa me imagino, suponte, algo como nosotros pensamos en el equipo, para mí, ¿no? O sea, nosotros queremos darles fútbol, entrenar fútbol, crecer fútbol, que es el lado deportivo, pero también queremos ser el lado personal, como dijimos, o sea, y dar a muchos chicos un apoyo. Hay muchos chicos que tienen experiencias terribles, ¿entiendes? Nosotros les hemos tratado de ayudar, a veces sin trabajo o tratar de llevarles a dormir en casa, ¿entiendes? Porque no tienen un techo. Cosas así, o sea, la combi completa para mí sería algo que no solamente te enfocas en el fútbol, porque hay muchas veces que nosotros hemos estado en muchos equipos más jóvenes también, y llegas, juegas y te vas. Entonces hay veces que ni siquiera te haces amigos. Entonces la idea para nosotros del Equinoccial es una familia, ¿entiendes? Y conseguir la combi completa. O sea, sí, a ver, como dijimos tras cámaras, a nosotros nos ha pasado de todo y bueno, hemos también tenido una vida, digamos, casi normal en lo profesional y en lo personal. Pero hay mucha gente aquí que llega y nos recuerda a nosotros cuando llegamos aquí, ¿me entiendes? Que no saben el sistema, no saben el idioma, no saben qué hacer, no saben cómo ayudarse, con quién apoyarse. Y llegan al equipo porque saben jugar fútbol, ¿me entiendes? Y a veces es muy difícil también hablar con ellos porque algunos están asilados, tienen miedo de que si es que dicen algo, pues alguien les va a deportar o cosas así, ¿me entiendes? Entonces es difícil, pero ya cuando nosotros abrimos nuestras páginas le decimos, bueno, nosotros también estuvimos asilados, nosotros también pasamos por lo que tú estás pasando, acomodación que se llama de emergencia, temporal, a veces sin dormir, ¿me entiendes? Entonces ellos también como que se identifican y dicen, ok, entonces ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? Y ya no es solamente el deporte, sino es ya más personal. Y después llega a ser grandes amigos, ¿entiendes? Porque hemos tenido muchos de ellos en el equipo. Sabes que me agrada mucho esa forma de pensar porque no sé si a ustedes les ha pasado o han escuchado esa frase de que por lo general entre ecuatorianos, ¿no? El ecuatoriano no acolita al ecuatoriano, el ecuatoriano le pone el pie al ecuatoriano, pero en realidad no es así, ¿no? O sea, porque vemos que hay gente que, o sea, sí apoya y... Sí, te pone el pie. Pero sí hay gente que... Hay mucha gente que te pone el pie, sí. Suponte nos ha pasado igual que hay muchachos que trabajan para gente latina y no les pagan. Sí. ¿Entiendes? Y nos vienen y nos dicen, porque suponte nosotros, parte del equipo, parte del compromiso personal, hay un compromiso monetario, porque nosotros tampoco somos multimillonarios para pagar todo, ¿entiendes? Y sí tenemos una compañía que trabaja con nosotros, que nos ayuda muchísimo, se llama Total Clean. Carlos, muchas gracias. Sí, aquí está Carlos. Total Clean. Carlos, tenemos un podcast también por si acaso, si no te interesa. Sí. Pero no es suficiente, ¿entiendes? Nosotros estamos manejando
costos muy altos con el entrenamiento y todo. Entonces, hay veces que hablamos de dinero y los muchachos dicen, sí, estoy trabajando, yo te pago, tranquilo. Pasó un mes, pasan 2 meses. ¿Qué pasó? Es que no me han pagado. ¿Y qué estás haciendo? No, es que me dice que no. Y mejor después ya de una semana más, ya me votó. ¿Y tu dinero? No, es que tampoco es eso, ¿entiendes? Tampoco nosotros vamos a decir, dale esta carta o dame el número y hablamos. Y me ha pasado muchas veces que hablo y le digo, mira, hermano, o sea, él está aquí solo, pero en sí no está solo porque está con nosotros. Me tiene a mí. Antes de que te metas en un problema legal, págale. Sí. Porque nosotros no somos de que vamos a ir a petarle puñetes, ¿entiendes? Ese tiempo ya pasó. Entonces, coges y llamas a la policía y punto. Y está. Pero justamente ustedes están aquí para hacer la diferencia y no ser como los demás latinos, porque yo no diría que solo los ecuatorianos. Hay muchos latinos que sí estancan, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de más que un equipo, una familia? ¿Cómo nació más bien Equinoccial? A ver, el Equinoccial, pues cuando yo llegué acá ya estaba. El Equinoccial nació en el 95 en las canchas de Clapham. Pero no calmemos tanto, Dan. Tienes que salir un poco más rápido con el balón, porque eso te cae cada rato. ¿Okay? Cuando ya lo tienes, viste, unos pasos por un paso. ¿Okay? No necesitamos Yo bebo de esta botella, será algo amargo que envenena. What up, hey, la escuela, Guanaco, man.